primero que se efectuó en la vida de la cristiandad fue Pentecostés. 50 días después de la resurrección vino Pentecostés. Y me parece a mí que el propósito y la intención de Dios era que todos los cristianos nos entendiéramos pentecostales. Caímos en la trampa de algunos entendernos bautistas, metodistas, presbiterianos, católicos, evangélicos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la intención de Dios era que todos nos llamáramos pentecostales. Pentecostés no es una experiencia denominacional. Pentecostés es una experiencia de todos los cristianos. Y hoy no solo los pentecostales celebran Pentecostés, hoy celebra Pentecostés todo cristiano en la redondez de la tierra. Y fíjense cómo estoy diciendo, todo cristiano. La Iglesia Católica hoy celebra Pentecostés, los luteranos celebran Pentecostés, todos los evangélicos históricos celebran Pentecostés, y los pentecostales celebramos Pentecostés porque es el distintivo de la vida de la Iglesia que proclama al resucitado. Pentecostés no es una expresión como para la gente avergonzarse o como para la gente decir, si digo que soy pentecostal, se burlan de mí. A mí no me da ninguna pena decir que mi experiencia de vida se fundamenta en el pentecostalismo, porque a fin de cuentas el pentecostalismo es la experiencia más extraordinaria que aconteció en la vida de todos los cristianos. Amén, queridos. Bueno, quisiera invitarles para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Si quiere escuchar algo sobre Pentecostés esta noche, a las 6:30 estaremos hablando sobre Pentecostés. Pero quisiera invitarles en este momento para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, al libro de Hebreos, al capítulo 6. Y al versículo 10. Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Saludamos a toda la gente que a través de internet, de radio y televisión nos sintonizan en esta hora. Y tengo aquí los equipos necesarios, por lo menos por la próxima semana, por si acaso el iPad con su luz me empieza a bifurcar las letras, pues uso uno de los dos. Hebreos capítulo 6 y versículo 10 dice las Sagradas Escrituras: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Permítame volverlo a leer. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Hemos estado hablando a lo largo de las últimas semanas en el estudio sobre el documento de Hebreos, un documento al que tradicionalmente le llamamos carta, pero que realmente no guarda los requisitos para poderle identificar como una carta. Realmente cuando uno lo mira, en lugar de verlo como una carta, uno ve algo totalmente distinto.
En lo que concierne a la intención y al propósito del documento a los hebreos, ella tiene como intención vigorizar la fe. Si alguien se siente desanimado en la fe, necesita mirar el documento escrito a los hebreos. Y desde luego una fe que está enraizada, una fe que está profundizada en el aspecto sacerdotal del ministerio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde luego el mundo hebreo veía como el non plus ultra la función mediadora del sumo sacerdote. No había nadie sobre la faz de la tierra que pudiera representar mejor a Dios en una gesta mediadora como lo hacía el sumo sacerdote, a tal punto que él se exponía una vez al año a llegar al lugar santísimo, y para hacerlo, si lo que él traía no era una ofrenda acepta, la tradición judía decía que ese sacerdote, ese sumo sacerdote, podía morir, podía caer muerto antes de penetrar el lugar santísimo. Por lo tanto, en la experiencia de la carta a los hebreos, el aspecto sacerdotal del ministerio de Cristo es similar, es análogo a ese ministerio, porque desde luego Jesucristo hizo el sacrificio perfecto. No hay un sacrificio más perfecto que el de Cristo como para reconciliar al ser humano con Dios. Y desde luego cuando uno lee este documento a los hebreos, uno empieza a disfrutar del llamado del autor de la carta, un llamado a un impulso de vida cristiana. Nos impulsa a la vida cristiana. Eso es algo totalmente extraordinario. Ahora, si observamos el documento, la primera frase que nos menciona el documento, hay varias cosas de las que tenemos tal vez que quitarnos un poco de los conceptos tradicionales. Y es que tradicionalmente le llamamos la carta, pero ya hemos dicho que no es una carta, porque si usted observa la primera frase no tiene la estructura de una carta. Por el otro lado, tampoco encontramos el nombre del autor, no sabemos quién lo escribió, no hay nombres de destinatarios, no sabemos a quién se le envió el documento, no contiene salutación, es decir, en todas las cartas de Pablo siempre se dice el apóstol San Pablo a los hermanos que están en X, Y, Z lugar, pero en este documento no aparece esa información, no contiene salutación, y desde luego cuando usted la mira no comienza como comienzan las cartas tradicionales de Pablo, al punto inclusive de que tal vez hasta la década del 60, 1960, había Biblias que todavía introducían en sus documentos carta del apóstol San Pablo a los hebreos, pero esto desapareció porque los estudiosos bíblicos pudieron probar más allá de toda duda que realmente Pablo no es el autor de la carta, ni tampoco es una carta. Lo que pasa es que tradicionalmente le llamamos una carta. ¿Qué es entonces este documento? Este documento es un sermón, un extraordinario sermón, un sermón que nos invita a una reflexión para no quedarnos de brazos cruzados. Un sermón que es como un medicamento para eliminar la depresión espiritual. Un sermón que es un antídoto para vivir una experiencia cristiana sin compromiso, sin determinación. Y es dentro de este sermón
llana y sencillamente es dentro de este sermón donde descubrimos y encontramos que hay una serie de alternativas para los cristianos, para el hombre y la mujer que sirve al Señor, a fin de no permitir que la vida y la experiencia de su vida cristiana sea una de ascendencia y de descendencia, de ascendencia y de descendencia. Hay creyentes que responden a la experiencia cristiana dependiendo de su estado anímico. Y a base de su estado anímico, pues usted dice, así son como cristianos. Pero en la fe cristiana, nosotros no podemos responder a nuestro compromiso de vida cristiana dependiendo de nuestro estado anímico, sino todo lo contrario, por encima de cualquier adversidad, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema, por encima de cualquier dolor. El compromiso de la vida cristiana es servir al Señor. Ese tiene que ser el compromiso de la vida cristiana. Es más, déjeme decirle algo. Una de las cosas que uno puede experimentar desde el punto de vista de la acción, de la obra del Espíritu Santo en la vida de muchos creyentes, es que es todo lo contrario. Cuando vienen las dificultades y cuando vienen las crisis, hay creyentes que entonces lo que hacen es que se animan aún más en la fe, que se determinan aún más en el servicio al Señor. Yo he escuchado a creyentes que en medio de su dolor me han dicho, pastor, ahora es que yo voy para adelante, ahora es que yo me voy a comprometer, ahora es que yo voy a entrar en mi experiencia de compromiso cristiano. Este sermón del documento, como tradicionalmente le llamamos la carta a los hebreos, tiene 5 elementos fundamentales. 5 elementos fundamentales que se circunscriben a uno solo. El primero es el elemento cristológico. El elemento cristológico. Porque la iglesia no puede perder de perspectiva que el culto es a Jesucristo. El culto es a Jesucristo. La adoración es a Jesucristo. Lo que hacemos, la Escritura dice, todo lo que hagamos, sea de palabras o sea de hechos, lo hagamos para la gloria de nuestro Señor. Y desde luego uno de los grandes compromisos que debe tener toda la cristiandad es revisar de arriba abajo su liturgia. Los cristianos necesitamos revisar su liturgia, porque ningún cántico que no reconozca a Jesucristo debe ser cantado. Pero pastor, es que eso tiene un swing bien bueno. No sirve. Cántelo en su casa, báilelo con la escoba, pero no sirve para la adoración, por el amor de Dios. Pero pastor, es que cuando uno canta eso, uno como que se entusiasma. No sirve para la adoración, no sirve para la liturgia cristiana, porque todo lo que se hace en la experiencia de la vida cristiana tiene que ser para honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesucristo. Que toda la gloria, que toda la honra, que toda la alabanza, que todo el honor sea para Él. A veces dolorosamente hablando, mire, yo he escuchado cánticos que adoran los ruiseñores, alaban a los ríos, alaban a las plantas, alaban a los árboles. Yo digo, Dios mío, vamos a caer si no nos damos cuenta en un panteísmo. Anótelo por ahí. No es palabra de domingo, es una cultura de pensamiento filosófico. Vamos a caer en un panteísmo donde a la larga Jesucristo va a estar desaparecido de la experiencia cristiana y los cristianos vamos a adorar cualquier cosa. No, el centro de la vida cristiana es Jesucristo. Él es el centro de la vida cristiana. Por el otro lado, otra de las cosas que nos enseña es que Jesucristo se presenta en este documento como un sacerdote, pero un sacerdote que tiene 2 cualidades extraordinarias. Él es el sacerdote de la misericordia. No hay nadie que sea más misericordioso que Jesús.
Nada puede definir mejor la misericordia que la vida de Jesucristo. Él es el sumo sacerdote de misericordia. Y hay que aprender a confiar en Él. Mire, en días pasados yo conversaba con una persona que me dijo: pastor, en la profesión que yo hago, como en cualquier otra profesión, si un cliente no tiene confianza en uno no lo puede aceptar. Uno no puede trabajar para él, porque esto es un asunto de confianza. Pues lo mismo acontece en la mecánica. Nadie puede llevar un carro al mecánico si no tiene confianza en el mecánico. Nadie puede ir al dentista si no tiene confianza en el dentista. Nadie puede, imagínense, ponerse en las manos de un cirujano cuando uno está ahí fuera de sí. No puede ponerse en las manos de un cirujano si no tiene confianza en él. Usted no puede llamarse cristiano si no tiene confianza en Jesús. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si no confiamos en Él? Si no vivimos una vida apacible, tranquila, sosegada, como resultado de saber que estamos en las manos del Señor. El otro contenido es que este es un documento que plantea que el único medio, el único vehículo para salvación es Jesucristo. Yo, con toda honradez, yo se lo he dicho en otras ocasiones, yo he estado conversando con personas en el campo teológico que me han dicho: ay, fíjate, yo pensaba que tú tenías una mente más abierta. Y desde luego, yo me acuerdo de una expresión del jíbaro de antes, y a veces se la he dicho, yo sí, mi mente es abierta, pero no está espatarrada. Es una mente abierta, pero es una mente abierta que tiene linderos, que tiene unos elementos claros. Mire, es que a mí se me hace tan difícil pensar lo que yo he escuchado de algunos cristianos, que todos los caminos conducen a la salvación. Eso es mentira. Eso no es verdad. Todos los caminos no conducen a la salvación. No. O sea, yo escucho ahora cristianos hablando de la necesidad de tender puentes de reconciliación con otras religiones. Mire, lo único que yo puedo comprometerme como cristiano es que jamás me voy a burlar de lo que otro cree. Yo no me voy a burlar de lo que nadie cree. Yo voy a respetar lo que la gente cree. Yo voy a respetar lo que la gente profesa. Yo voy a respetar las prácticas religiosas que cualquier persona tiene. Inclusive al satanista, yo lo tengo que respetar. Si él quiere adorar a Satanás, ese es su problema. Yo no tengo por qué burlarme de él, ni por qué ridiculizarlo. Ahora, yo lo que jamás voy a decir es que todos los caminos conducen a la salvación, porque la Biblia no enseña eso. Jesucristo, al que nosotros servimos, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, el único camino de salvación se llama Jesucristo. Y el autor de la carta a los Hebreos dice: hay que perseverar en Él, y hay que vivir en esa fe, y hay que vivir en esa confianza, y hay que vivir en esa seguridad. Y el último tópico que toma la carta a los Hebreos es que nos invita a fomentar la paz con todos. Y si es con todos, es con todos. O sea, usted hágale caso a la Biblia, no le haga caso a los predicadores. Es a la Biblia. Si la Biblia dice que hay que fomentar la paz con todos, es con todos. Hay que aprender a fomentar la paz con el marido y con la marida también, porque hay cristianos que no fomentan la paz, no trabajan hacia la paz. Hay que fomentar la paz con los hijos. Mire, yo hablaba con una mujer
Usted sabe que a veces uno tiene esas curiosidades cuando se entera de que alguien tiene 60 años de matrimonio, 75. Yo he celebrado bodas de 75 años de matrimonio. Y uno tiene esa curiosidad. Ven acá, ¿y cuál ha sido aquí la clave? Y mire lo que me dijo una mujer de 75 años. Mire lo que me dijo. Me dijo, mire pastor, la clave es sencilla. Esto no tiene que ver nada con lo que uno come o con lo que uno deja de comer. La clave es sencilla. Yo decidí en mi vida, los primeros años después de haberme casado, que jamás yo iba a procurar tener la razón. Se lo estoy mintiendo. Cómprelo. Jamás procuré tener la razón, porque donde están todos los problemas matrimoniales es en el maldito empeño que la gente tiene de tener la razón. ¿Sabe lo que yo procuré? La paz. La paz. Cuando mi marido, que yo sabía, porque yo soy más inteligente que él, me decía ella, yo soy más inteligente que él, pastor, yo soy más, pero cuando yo sabía que él no tenía la razón en lo que planteaba, yo me decía a mí misma, busca la paz, busca la paz, busca la paz. Y decía, mi amor, lo hacemos así, no hay problema. Si no nos sale, lo intentamos de otra forma, ¿verdad? Sí, ok, pues lo hacemos así. Decía, la carta a los hebreos nos invita a buscar la paz con todos. ¿Y sabe a qué otra cosa nos invita? A buscar la santidad. Digan amén también a la santidad. Se quedan con la paz, pero y la santidad. No es la paz y la santidad. El gran problema que nosotros tenemos es que a veces pensamos que la santidad tiene que ver con corte de pelo, o la santidad tiene que ver con pantalla, o tiene que ver con pulseras. No, no, mire, la santidad con lo que tiene que ver es con integridad. La santidad es aprender a ser íntegros, íntegros con Dios. Porque ¿para qué no ser íntegros con Dios si Dios lo sabe todo? Dios lo sabe todo. ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿Usted se cree que usted le cuenta una excusa a Dios y Dios se la va a creer? Si Él lo vio hasta antes de la intención suya. Por lo tanto, santidad es ser íntegro con Dios. Y después que uno es íntegro con Dios, uno tiene que aprender a ser íntegro con uno mismo. Porque lo peor del mundo es vivir sin integridad. Ahí es donde uno queda perseguido para toda la vida. La Biblia dice, huye el impío, sin que nadie lo persiga. La ausencia de integridad para con uno mismo, yo creo que es el peor castigo que la conciencia puede tener. Y lo otro es tener integridad con los que están a nuestro lado, con los que están a nuestro alrededor, y luego integridad con todo lo que Dios ha creado. Porque los cristianos necesitamos tener una buena justificación que nunca existe para hacerle daño a la naturaleza. Yo hubiera querido que Juan siguiera predicando cuando estaba hablando del calentamiento global, porque el calentamiento global no es un juicio de Dios, es el resultado de nuestro atropello a la naturaleza. Eso es el resultado. Y ahora tenemos que pagar las consecuencias de ello. Otro dato importante de este documento, y yo les estoy dando el curso a ustedes porque no vienen los martes al estudio bíblico, ¿verdad? Otro dato importante es que este documento es un documento en el que ha creado mucha discusión teológica. De hecho, ya yo mencioné que algunos creen que lo escribió el apóstol San Pablo. Otros le llamamos una carta sin serlo. Por el otro lado, algunos creen que es un discurso intelectual a destinatarios que indistintamente sus etnias eran el pueblo de Dios, y de forma indiscriminada el que escribió el documento les llamó a todos hebreos, fueran hebreos o no lo fueran.
Otros creen que fue escrita a los judíos del siglo II. Y desde luego, la razón por la que creen que fue escrita a judíos del siglo II es porque ustedes saben que el fundador de la fe cristiana, nuestro Salvador, era judío de nacionalidad. Por lo tanto, los 12 discípulos que comisionó eran judíos. Y después los 70 que comisionó eran judíos. Y después los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo eran judíos y judías. Y después de eso, los 3.000 que se convirtieron eran judíos y los otros 5.000 que se convirtieron eran judíos. Lo que esto quiere decir es que los primeros años de la cristiandad, todo el que se convertía era judío. El crecimiento y el desarrollo de la fe cristiana estaba sustancialmente entre los judíos. Cuando se convertían 3.000 judíos, se convertía un etíope. Así que la diferencia era enormísima. Pero llegó un momento en que entonces, con la llegada del apóstol San Pablo, empezaron a convertirse más gentiles, más gentiles, más gentiles, más gentiles, menos judíos, y llegó un momento en que prácticamente en el mundo judío no se convertía nadie. Habían desaparecido, y ya para el siglo IV, aquel movimiento de judíos que era la masa del primer siglo en conversión, ya para el siglo IV, en la ciudad de Pela, en África, los judíos cristianos desaparecieron. No tuvimos más noticias de ellos desde el punto de vista histórico. Y algunos piensan que como resultado de ello, esta carta fue escrita para esa gente. Fue escrita para esa gente que estaba en una situación de crisis y de incertidumbre y depresión espiritual. Ahora, para no entrar en las discusiones de los teólogos, lo cierto es que esta carta se escribe a cristianos que están corriendo el riesgo de perecer a mitad de camino porque están quemados. Lo que conocen o denominan los especialistas de la conducta humana el burnout, ¿verdad? Están quemados y el autor desea involucrarlos y avivarlos a la fe. Y para ello los invita a acercarse con confianza al trono de la gracia. Si usted quiere avivarse, usted tiene que acercarse a donde está el fuego. Pues acercaos confiadamente a donde, al trono de la gracia. Los invita a mantenerse firmes en la fe a pesar de las circunstancias. Querido, mire, todos, no hay uno. Porque esa cosa de prosperidad, eso es un proceso de autosugestión. Eso no es otra cosa. Cuando usted los mira, están muy prósperos, pero tienen los biles aquí que no lo han podido pagar todavía de ellos. Eso todo es un proceso de autosugestión. Pero ¿sabe qué? Los invita a mantenerse firmes en la vida cristiana, indistintamente de las circunstancias. Y eso es clave para la vida cristiana. Eso es clave para la vida del hombre y de la mujer que sirve al Señor. Las circunstancias van y vienen. Hay unos días que tenemos más, hay otros días que tenemos menos. Hay unos días que estamos bien de salud y hay otros días, óigame, que estamos que no servimos para nada. No miren mucho para acá. Hay días así, pero la vida cristiana no puede medirse a base de las circunstancias. La vida cristiana tiene que medirse a base del compromiso. Yo hice un compromiso de servir al Señor todos los días de mi vida. Yo estoy consciente de mi fragilidad humana. Yo estoy consciente de que como humano puedo errar, puedo fallar, puedo cometer desaciertos. Pero cuando yo soy concienciado por el Espíritu Santo como resultado de mi desacierto, lo que yo tengo que agarrar es el salvavidas de mi compromiso. Es decir, hice un compromiso de servir al Señor y voy a honrar ese compromiso. Por el otro lado, los cristianos somos invitados a ser solidarios los unos con los otros.
Hay que aprender a ser solidarios los unos con los otros. Yo fui pastor de un hermano que salía con una, yo le llamaba parentolar, yo no sé dónde yo saqué esa palabra,